Hay autos que nacen para ganar. Autos diseñados desde cero para impresionar, para dominar, para que la gente los señale en la calle y mueva la cabeza con admiración. Autos con líneas perfectas, motores que rugen y cabinas que huelen a cuero y a promesa. Esos autos existen, y todos sabemos sus nombres. Pero esta no es su historia. Esta es la historia de un auto que nació para sobrevivir. Un auto que llegó al mundo sin pretensiones, sin glamour y con un defecto de ingeniería tan extraño, tan difícil de justificar, que cualquier analista del mercado de los años 60 te hubiera dicho lo mismo con total seguridad: este cacharro no va a llegar a ningún lado. Y sin embargo, llegó a todas partes. El Renault 4 GTL se fabricó durante 33 años sin cambios significativos en su carrocería. 33 años. Para que tengas una referencia clara de lo que eso significa, cuando este auto dejó de producirse en 1992, el mundo ya tenía internet, teléfonos celulares y el Ferrari F40 llevaba 5 años en circulación. Y ahí seguía el Renault 4, tan campante, ofreciendo sus 34 caballos de fuerza con la misma cara seria con la que había llegado en 1961. Sin disculpas. Sin actualizaciones. Sin vergüenza. Se fabricó en más de 20 países. Se vendieron más de 8 millones de unidades. Fue el auto del campesino francés, del estudiante universitario, del cartero rural, de la monja misionera en África y del médico de pueblo en América Latina. Fue camioneta de reparto, patrulla policial, ambulancia improvisada y casa rodante de fin de semana. Hubo versiones 4x4 que compitieron en el Rally París-Dakar. Y hubo una fábrica en Milán, propiedad nada menos que de Alfa Romeo, que los ensambló bajo licencia durante años. Todo eso con un motor que en su versión más potente apenas alcanzaba los 105 km por hora. Todo eso con una carrocería que vibraba, crujía y se movía como si estuviera viva. Todo eso con un defecto estructural que, técnicamente hablando, no debería haber funcionado jamás. Pero funcionó. Vaya que funcionó. Y entender por qué funciona es entender algo mucho más profundo que la ingeniería automotriz. Es entender por qué la gente de verdad, la gente común, la que trabaja la tierra y lleva a sus hijos al colegio y no tiene tiempo para el lujo, elige lo que elige. Es entender que hay una diferencia enorme entre un auto que te impresiona y un auto que te acompaña. El Renault 4 nunca impresionó a nadie en una sala de exposiciones. Pero acompañó a millones de personas durante décadas. Y eso, al final del día, vale mucho más que cualquier premio de diseño. Bienvenido a la historia del auto más honesto que jamás se fabricó. Para entender por qué el Renault 4 existe, hay que entender la Francia de 1960. Un país que salía de la posguerra con prisa, con hambre de modernidad y con millones de ciudadanos que nunca habían tenido un auto propio. Las ciudades crecían. Las carreteras mejoraban. Y el sueño de la movilidad personal, ese sueño que en Estados Unidos ya era una realidad cotidiana, comenzaba a despertar con fuerza en Europa occidental. En ese contexto, Citroën había hecho algo extraordinario con el 2 caballos. Lo había lanzado en 1948 como una respuesta directa a las necesidades del francés rural, y había funcionado. Había funcionado tan bien que para 1960 era prácticamente un símbolo nacional. Pero el tiempo no perdona ni a los símbolos. El 2 caballos era lento, complicado de mantener, exigía lubricación cada 1600 kilómetros y su interior era tan estrecho que cargar más de 2 personas con equipaje era casi un ejercicio de contorsionismo. Francia había cambiado. El 2 caballos, no. Renault lo vio. Y decidió actuar. El proyecto que daría vida al Renault 4 arrancó con una premisa clara y casi filosófica: construir un auto más práctico que el 2 caballos, más moderno, más espacioso. Pero que no perdiera esa esencia de herramienta honesta para gente honesta. No querían un auto de lujo disfrazado de popular. Querían algo genuino. Algo que pudiera ir del campo a la ciudad sin pedir disculpas en ninguno de los dos lugares. El equipo de ingenieros trabajó con esa idea como norte. Y el resultado fue sorprendente desde el primer momento. El motor ya no era el pequeño bicilíndrico enfriado por aire del Citroën. El Renault 4 llegó con un 4 cilindros refrigerado por agua, más potente, más refinado y disponible en varias cilindradas que iban desde los 603 hasta los 1108 centímetros cúbicos. La potencia oscilaba entre 23 y 34 caballos según la versión. No eran números para presumir en una competencia, pero frente al 2 caballos representaban un salto real y concreto. La velocidad máxima subió de los patéticos 110 km por hora del Citroën a algo más cercano a los 120 en las versiones más potentes del Renault. Y la suspensión de barras de torsión en las 4 ruedas era una maravilla de simplicidad, robusta, efectiva y prácticamente libre de mantenimiento. Nada de lubricaciones periódicas. Nada de rituales mecánicos cada pocas semanas. Subes, arrancas y manejas. Pero entonces llegó la decisión que cambió todo.
La decisión que ningún libro de texto de ingeniería hubiera recomendado. La decisión que todavía hoy hace fruncir el ceño a cualquiera que la escucha por primera vez. Las dos barras de torsión traseras no podían colocarse en paralelo perfecto. El espacio no lo permitía. Así que los ingenieros hicieron algo que en teoría era un error garrafal, las colocaron una delante de la otra, lo que provocó que el distancia entre ejes fuera diferente en cada lado del auto. El lado izquierdo era más corto que el derecho. El chasis, técnicamente, era asimétrico. En cualquier otro proyecto, eso hubiera sido motivo de rediseño inmediato. Pero aquí no. Aquí lo dejaron así, probaron el auto y descubrieron algo desconcertante: funcionaba. No perfectamente, no con la precisión quirúrgica de un auto deportivo, pero funcionaba. Rodaba. Giraba. Aguantaba. Y lo hacía con una personalidad tan particular, tan reconocible, que con el tiempo esa rareza se convertiría en parte de su encanto. El auto que no debía funcionar, funcionaba. Y eso era apenas el comienzo. Cuando el Renault 4 llegó a los concesionarios en 1961, la reacción del público fue curiosa. No fue el entusiasmo desbordado de quien ve algo revolucionario. Tampoco fue el rechazo de quien ve algo fallido. Fue algo más parecido al reconocimiento. Como cuando ves a alguien en la calle y piensas, esa persona no es la más elegante de la sala, pero tiene algo. No sabes exactamente qué, pero tiene algo. El diseño exterior era deliberadamente sencillo. Casi austero. Una caja sobre ruedas, dirían los críticos con cierto desdén. 4 puertas, techo alto, ventanas generosas y una luneta trasera que se abría hacia arriba para acceder a un maletero que resultaba ser, para la enorme sorpresa de todos, absolutamente cavernoso. Fue el primer hatchback de producción masiva en la historia. No el más famoso, no el más recordado, pero sí el primero. El que abrió el camino a todos los que vinieron después. Con los asientos traseros abatidos, el espacio interior era difícil de creer. Un conocido del campo galés contaba que llegó a cargar 14 pacas de heno en su Renault 4, algunas dentro, algunas sobre el techo. No era un chiste. Era una demostración práctica de lo que este auto podía hacer cuando se le pedía que fuera lo que era, una herramienta. El chasis era lo que los ingenieros llamaban semi-monocasco, con la carrocería montada encima de una plataforma independiente. Una arquitectura que hoy reconocemos en los autos eléctricos modernos con sus plataformas en forma de patineta. En los años 60 era una solución inteligente y versátil que permitía crear diferentes versiones del mismo vehículo con relativa facilidad. Y Renault lo aprovechó al máximo. La versión furgoneta se llamó Fourgonnette y se convirtió en el vehículo de reparto más común de Francia durante décadas. Correos, panaderías, floristerías, pequeños comercios. La Fourgonnette estaba en todas partes, tan integrada al paisaje urbano francés que casi se volvía invisible, como los buzones o los cafés de esquina. Pero la versatilidad del Renault 4 no se quedó en Europa. Se fabricó en México, en Portugal, en Croacia, en Eslovenia. Se ensambló en Australia durante 4 años. Y como ya mencionamos, Alfa Romeo lo produjo en su propia planta de Milán bajo licencia. Piénsalo un momento, una de las marcas más orgullosas y deportivas de Italia, conocida por sus motores de alto rendimiento y su historial en las pistas de carreras, construyendo en sus instalaciones un pequeño utilitario francés de 30 caballos. Eso no te lo inventa nadie. En América Latina el Renault 4 encontró un territorio especialmente fértil. Las carreteras no siempre eran carreteras. A veces eran caminos de tierra, senderos entre montañas, pistas improvisadas que conectaban pueblos que el progreso todavía no había alcanzado. Y el Renault 4, con su suspensión generosa y su chasis capaz de ajustarse en altura con solo aflojar un par de pernos, navegaba esos terrenos con una facilidad que autos mucho más caros simplemente no tenían. Los mecánicos de pueblo lo amaban. No necesitaba ser ingeniero para mantenerlo. No necesitabas herramientas especiales ni refacciones imposibles de conseguir. Era un auto que perdonaba la ignorancia y recompensaba la atención básica. Cámbiale el aceite, revísale las bujías, dale agua al radiador y el Renault 4 te llevaba a donde necesitaras ir. Sin dramas. Sin caprichos. Sin exigencias de 5 estrellas. En un mundo donde cada vez más productos están diseñados para ser desechados, esa simplicidad radical se siente hoy como algo casi subversivo. Subir a un Renault 4 GTL por primera vez es una experiencia que no se parece a nada moderno. No porque sea malo, sino porque es completamente diferente. Diferente en el sentido más literal y más honesto del término. La puerta se abre con un mecanismo que está integrado directamente en la hoja de la puerta misma, no en el marco. Un detalle pequeño, casi invisible, pero que dice mucho sobre la filosofía de diseño que guió cada decisión de este auto: eliminar lo innecesario, simplificar lo posible. Hacer que cada elemento cumpla su función sin adornos.
El interior te recibe con una austeridad que hoy llamaríamos minimalismo, pero que en los años 60 era simplemente honestidad. El tablero es espartano. Los materiales son duros, básicos, sin pretensiones. Las ventanas laterales no bajan con una manivela tradicional, se deslizan hacia adelante con un pequeño seguro que se jala con 2 dedos. Rápido. Simple. Eficiente. Exactamente lo que necesitas cuando tienes las manos llenas de tierra o de bolsas del mercado. Pero hay 2 detalles en el interior del Renault 4 que capturan perfectamente su carácter. El primero es la palanca de cambios. No está en el piso, donde esperarías encontrarla. Está en el tablero, saliendo del salpicadero como si alguien la hubiera instalado ahí por descuido. No fue un descuido. Fue una decisión calculada. Al colocar la caja de cambios delante del motor en lugar de detrás, los ingenieros liberaron el piso de la cabina por completo, lo que significaba más espacio para los pasajeros y más facilidad para entrar y salir. La palanca en el tablero era la consecuencia directa de esa lógica, y con el tiempo se convirtió en una de las señas de identidad más queridas del auto. El segundo detalle está en el velocímetro. Ahí, junto a los números que indican la velocidad, hay una serie de pequeñas caras esquemáticas que sugieren a qué velocidad debes cambiar de marcha. No es una pantalla digital. No es un sistema electrónico. Es un dibujo. Un dibujo en el tablero de un auto de producción masiva, como si el ingeniero que lo diseñó hubiera pensado en el conductor novato que nunca antes había manejado y hubiera querido ayudarlo de la manera más sencilla posible. Ese nivel de consideración por el usuario, esa voluntad de hacer las cosas accesibles para todos, es lo que separa al Renault 4 de casi cualquier otro auto de su era. Y luego está el manejo. El manejo que nadie describe con precisión hasta que lo experimenta. El motor de 4 cilindros arranca con un sonido que no es refinado ni suave, sino honesto y directo, como el ladrido de un perro de trabajo que no ladra por molestar sino para avisarte que está listo. La dirección tiene una vaguedad notable en el centro, ese punto muerto donde el volante no te dice nada, donde parece que el auto va solo. Pero cuando la curva aparece y empiezas a girar de verdad, algo cambia. La dirección carga, el auto responde y aparece una sensación de contacto con el camino que es completamente inesperada. La suspensión es suave. Muy suave. El auto se balancea, se mueve, oscila sobre las irregularidades del asfalto con una libertad que al principio parece descuido y después se revela como sabiduría. Ese movimiento no es un defecto. Es la razón por la que el Renault 4 podía circular por caminos que hubieran destrozado autos con suspensiones más rígidas y deportivas. A 720 kilogramos de peso, los 34 caballos del motor no suenan tan ridículos como en papel. El auto se mueve. No vuela, no impresiona, pero se mueve con una determinación tranquila que termina siendo, de alguna manera, completamente satisfactoria. Hay una escena que se repite en distintos países, en distintas décadas, con distintos idiomas pero con exactamente la misma emoción. Alguien ve un Renault 4 pasar por la calle, o estacionado en una esquina, o en una feria de autos clásicos, y se detiene. Se queda mirándolo. Y después, casi siempre, dice lo mismo: yo tuve uno de esos. No lo dice con nostalgia superficial. No lo dice como quien recuerda un objeto. Lo dice como quien recuerda una época, un lugar, una versión de sí mismo que ya no existe pero que de alguna manera sigue ahí, guardada en algún rincón que solo ciertos objetos saben abrir. Ese fenómeno, esa capacidad del Renault 4 para disparar memorias y emociones con una intensidad que supera con creces a autos muchísimo más sofisticados, es quizás la prueba más contundente de su verdadero valor. No el valor que se mide en caballos de fuerza o en velocidad máxima o en equipamiento de serie. El otro valor. El que no aparece en las especificaciones técnicas pero que lo explica todo. El Renault 4 estuvo presente en momentos que importaban. No en momentos de lujo o de ostentación, sino en momentos reales. El primer viaje largo de una familia joven que no tenía dinero para nada mejor pero que tenía todo el entusiasmo del mundo. El trayecto diario del médico rural que cruzaba caminos de tierra para llegar a comunidades donde nadie más llegaba. La furgoneta del panadero que salía antes del amanecer con el olor del pan recién hecho mezclándose con el frío de la madrugada. En Colombia, en Argentina, en España, en Marruecos, en Yugoslavia, el Renault 4 fue el auto de la gente que construyó el mundo con las manos. No el auto de los que tomaban decisiones desde oficinas con vista al mar, sino el de los que ejecutaban esas decisiones en el campo, en la fábrica, en la clínica, en la escuela rural. Y hay algo más. Algo que habla de una época en que las cosas se construían para durar. Un Renault 4 bien mantenido era prácticamente indestructible dentro de sus propios límites. No te llevaba a 200 kilómetros por hora, claro que no. Pero te llevaba a 100 kilómetros, año tras año, sin exigir más de lo que podías darle. Y eso, para millones de familias en todo el mundo, era exactamente lo que necesitaban.
La historia del Renault 4 tiene también un capítulo insólito que merece su propio espacio. En 1979 y 1980, una versión especial de tracción integral desarrollada por la empresa Simpar participó en el Rally París-Dakar. El mismo rally que hoy asociamos con monstruosas camionetas de competición con suspensiones de carreras y motores de altísima tecnología. Ahí, entre esos gigantes, aparecía el pequeño Renault 4 con sus 4 ruedas motrices y su actitud de que nada es imposible si te lo propones con suficiente determinación. No ganó. Nadie esperaba que ganara. Pero terminó. Y terminar el París-Dakar en un Renault 4 es una declaración de principios que vale más que cualquier trofeo. Cuando en 1992 Renault anunció el fin de la producción, algo curioso sucedió. No hubo alivio, como cuando un producto obsoleto finalmente es retirado del mercado. Hubo tristeza. Hubo cartas a los periódicos. Hubo pequeñas manifestaciones de afecto público que normalmente se reservan para personas, no para máquinas. La gente despidió al Renault 4 como se despide a alguien que conocías de toda la vida. Alguien que nunca fue el más brillante ni el más exitoso, pero que siempre estuvo cuando lo necesitabas. Eso no se fabrica en una sala de diseño. Eso se gana kilómetro a kilómetro, año a año, bache a bache. Al final, cuando intentas resumir la historia del Renault 4 en una sola idea, te das cuenta de que es imposible hacerlo sin hablar de algo más grande que un automóvil. Porque el Renault 4 no es solo la historia de un vehículo exitoso. Es la historia de una pregunta que la industria automotriz, y en realidad cualquier industria, se hace constantemente sin encontrar siempre la respuesta correcta, ¿qué es lo que la gente realmente necesita? No lo que dicen los grupos de enfoque. No lo que responden las encuestas de satisfacción diseñadas por consultores con traje. Lo que realmente necesita cuando sale de casa antes de que amanezca con 50 kilos de herramientas en el maletero y 40 kilómetros de camino de tierra por delante. Renault encontró esa respuesta casi por accidente en 1961. La encontró con un motor modesto, una carrocería sin pretensiones, un chasis técnicamente asimétrico y una palanca de cambios en el lugar equivocado. La encontró construyendo un auto que no intentaba ser lo que no era. Y el mundo, ese mundo de agricultores y estudiantes y carteros y médicos rurales y familias sin grandes presupuestos pero con grandes necesidades, respondió comprando 8 millones de unidades. 8 millones. Para entender la magnitud de ese número piensa en esto, si pusieras todos los Renault 4 que se fabricaron en fila, uno detrás de otro, la cadena de autos se extendería más de 36.000 kilómetros. Casi la circunferencia completa de la Tierra. Un cinturón de autos modestos, ruidosos y perfectamente imperfectos rodeando el planeta. Hoy, los ejemplares bien conservados se han convertido en objetos de culto. Coleccionistas de toda Europa y América Latina los buscan con una dedicación que sorprendería a cualquiera que viera el auto por primera vez sin conocer su historia. Un Renault 4 GTL en buen estado, guardado en un garaje seco y cuidado con la misma seriedad con que su primer dueño cambiaba los amortiguadores cada año aunque no hiciera falta, es hoy una pieza que mezcla nostalgia, filosofía y una elegancia extraña que solo tienen los objetos que cumplieron exactamente con su propósito. No hay ironía en eso. Hay justicia. Porque vivimos en un mundo que celebra el exceso, que premia la exageración, que confunde el tamaño con la importancia y la velocidad con el valor. Un mundo donde los autos pesan cada vez más, consumen cada vez más tecnología, cuestan cada vez más dinero y generan cada vez más distancia entre el conductor y la experiencia real de manejar. Un mundo donde la mayoría de los vehículos tienen más pantallas que ventanas y más asistentes electrónicos que el piloto de un avión comercial. Y en ese mundo, el recuerdo del Renault 4 funciona como una pregunta incómoda que nadie quiere responder del todo, ¿para qué sirve tanto? El Renault 4 no tenía sistema de navegación. Tenía una palanca que salía del tablero y ventanas que se abrían jalando un seguro con 2 dedos. No tenía asientos con masaje ni techo panorámico ni pantalla de infoentretenimiento. Tenía espacio para 14 pacas de heno y un motor que arrancaba con el frío de enero sin protestas innecesarias. Y vendió 8 millones de unidades. La próxima vez que alguien te diga que algo no puede funcionar porque no es perfecto, porque tiene un defecto de diseño, porque no encaja en los estándares establecidos, recuerda este auto. Recuerda la caja sobre ruedas que salió de una fábrica francesa en 1961 con un chasis asimétrico y sin disculpas. Y que 33 años después seguía vendiéndose en un mundo que ya tenía el Ferrari F40. El Renault 4 no triunfó a pesar de sus imperfecciones. Triunfó porque nunca pretendió ser otra cosa. Y en ese gesto de honestidad radical, de autenticidad sin adornos, encontró algo que muy pocos autos, y muy pocas cosas en general, logran encontrar, un lugar permanente en la memoria de la gente. Eso es todo lo que necesitaba. Eso es todo lo que fue. Y con eso, resultó ser más que suficiente.